Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Ustedes saben que hoy estamos de aniversario, así que yo espero verlos contentos, felices y que no se me estén durmiendo. Amén. Amén, hermanos. No, es que no estoy bromeando, hermanos, es en serio. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, permítame, hermano, que se me perdió. El libro de Samuel. Primera de Samuel 30. Vamos a hablar de un personaje que ya hemos escuchado la mayoría de nosotros, si es que es del rey David. Pero quizás hemos escuchado del rey David en su época de rey, en la época en que él tenía todo. Pero vamos a hablar ahora de una época en que él no tenía nada, solo tenía la promesa del Señor. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, no les dije versículo, ¿verdad? Del 30 del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra, Señor. Para que nos ayudes, Señor, a fortalecernos en ti, a salir diferente de este lugar, Padre Celestial. Te pido, Señor, que no permitas que el enemigo robe esta palabra a mis hermanos, Señor, sino que al contrario la pongamos en práctica, Padre. Te pido que me utilices en esta mañana, Señor Jesús, para que seas tú el que hable y no yo, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Pues vamos a hablar de David, que él solo tenía la promesa de nuestro Dios que él iba a ser rey. Entonces, rey Saúl todavía él estaba gobernando. ¿Se acuerda de esta historia? Amén, hermanos. Amén. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo. Ve al que está a la par y dígale: si te dormís, me vas a invitar a desayunar. Dígale. Le aseguro que no se va a dormir porque míreme, somos un poquito, ¿verdad? Pero dígale de verdad. El rey Saúl estaba celoso, ¿se acuerda usted de la historia? Porque el pueblo aclamaba a David, ¿verdad? Amén. Esta historia la estamos viendo con los niños. Ya llevamos más de una semana de estar hablando de Saúl y de David. Yo creo que ellos saben más que ustedes, hermanos. Lo voy a traer para demostrárselos. Entonces, él, por sus celos, estaba persiguiendo a David. Y no para felicitarlo, sino que para matarlo. Y ahorita vemos en esta historia que como David, él andaba huyendo, dice la Biblia que él se fue a refugiar a una ciudad llamada Ziklag. Diga Ziklag. Ziklag. Estamos hablando en inglés, ¿no? Ziklag. Repita, hermano, sin miedo. Él se había ido a refugiar a esta ciudad. Con él se habían ido 600 hombres. Y con estos hombres habían ido sus hijos, sus hijas, sus esposas, su ganado y todo lo que ellos poseían.
se habían ido a establecer a esta ciudad. Pero mientras ellos, David y sus hombres salieron, dejaron sola su ciudad, dejaron solos a sus hijos y a sus hijas. Entonces, dice aquí la historia, cuando usted llegue a su casa, lee todo el capítulo 30. Vinieron unos saqueadores, quemaron todo y se llevaron todo. Se llevaron a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas. David tenía 2 esposas, se llevaron a las 2 esposas. Y cuando ellos regresaron, pues vieron que ya no tenían nada. Y muchas veces nosotros vemos que en la iglesia nuestro pastor nos dice, mire, vamos a hacer la celebración, vamos a hacer tal actividad. Mas sin embargo, el pastor no sabe lo que usted está viviendo. Y usted dice en su mente, podrá decir, este pastor solo es celebración, como a él quizás le va bien. Él no tiene problemas, no tiene necesidades, no tiene angustias, mas no ve, no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Quién lo ha pensado alguna vez? ¿Nadie, hermano? No. O sea que a ustedes les va bien todo el tiempo. Lo felicito, hermano. O sea que usted quiere venir con ganas todo el tiempo. ¿Verdad que no dan ganas? Y muchas veces cuando nos dicen los de alabanza, hermanos, sonrían, cántele al Señor, que mire que el Señor nos fortalece. Y nosotros no queremos ni sonreírle, así como ahorita que el pastor le dijo, sonríen al que está a la par. Y le digo yo a la hermana, solo así le hacemos. No, hermana, pelele el diente. Entonces usted dice, ¿para qué voy a sonreír? Dios a mí no me escucha, Dios me ha abandonado. Señor, ¿por qué me haces pasar estas necesidades? Señor, ¿por qué estoy pasando esta angustia? ¿Por qué estoy pasando este dolor? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? Y todavía me dicen los hermanos de alabanza, levanten sus manos, sean agradecidos al Señor, adórenle. O sea, usted no tiene ganas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hermanos, sean sinceros, no dan ganas. Amén. O si le dan ganas a usted es diferente. No dan ganas, hermano. David estaba pasando una situación difícil en el que además de ser perseguido, le roban a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia y pasamos una necesidad y viene otra necesidad y viene una angustia y viene otra. Y usted le dice, Señor, ¿por qué estoy atravesando tantos problemas, tantas necesidades, tanto dolor en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? Tantas promesas en la Biblia, Padre, ¿y hasta cuándo me vas a dar la mía? Amén. ¿O no les ha pasado? Sí, ¿verdad? Y no dan ganas de venir. Y no dan ganas de cantar. No dan ganas de adorar. No dan ganas de decirle, Señor, gracias. Gracias por estos 11 años en esta iglesia. No dan ganas, hermano. Y sí, igual que ustedes, a nosotros también a veces no nos dan ganas de venir y ver que el pastor hace una actividad y hace otra actividad, trae un invitado, trae otro invitado, y la congregación no viene, no se emociona, cree que dan ganas de seguir. Hermano, les pregunto, ¿cree que dan ganas de seguir? No se queden callados, yo les pregunto. No dan ganas de seguir. Al igual que ustedes, cuando tienen necesidades, cuando tienen problemas, también la familia del pastor tiene problemas, tiene necesidades, también a la iglesia vienen problemas y necesidades. Pero veamos qué nos dice el Señor, porque yo no vengo aquí a criticarlos, a decirle, mira hermano, ¿por qué está pasando eso? Porque por el diluvio, ¿va? Que aquí había un Jonás. No. Probablemente tenemos que descubrirlo.
nos quiere decir el Señor? Vamos a ver 5 principios. No les he dicho el tema, ¿verdad? Ya se los dije. Va pues, pónganse buzos. No te detengas. Sigue adelante. Repítalo. No te detengas. Sigue adelante. Principio número 1, versículo 6. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y en otra versión dice que todos lloraron hasta que ya no le quedaron lágrimas. Y más de alguna vez yo sé que ustedes han llorado hasta que ya no les salían más lágrimas. Yo sé que lo han pasado. Y esto mismo estaba pasando David. Pero dice: mas David se fortaleció en Jehová. Primer principio, hermanos. Para seguir adelante, fortalezcase en Jehová. Fortalezcase en nuestro Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros buscamos fortalezas en otras cosas. Pregúntese usted mismo: ¿en qué yo busco fortalezas? Le voy a hablar de las hermanas. Cuando tienen problemas con sus maridos, sus esposos, novios, ¿qué hacen? Hermanas, ¿qué hacen? No vienen a buscar aquí delante del Señor: mire este hombre. No. Buscamos estas canciones: rata de 2 patas. Y todavía te estoy hablando a ti. Y los hermanos, cuando tienen problemas con sus mujeres, con sus novias, ¿qué cantan? A ver, hermanos varones, buscan a Chente, ¿verdad? La pregunta es: ¿en qué nos estamos fortaleciendo, hermanos? Nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y para eso también nosotros tenemos que alabar a nuestro Señor. Cuando nosotros alabamos al Señor, Él nos fortalece. Y muchas veces no sabemos ni qué cantar, porque no nos sabemos las alabanzas. No sabemos esas canciones de... ¿Cuál es? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí lloran, hermano. Escondidas, pero lloran. Y después se hacen las fuertes. Busque el Señor. Busque esas alabanzas que lo van a fortalecer, que le van a animar a seguir adelante. No esas cosas que nos van a fortalecer quizás un momento, un ratito, en lo que usted está cantándola. Pero en lo que usted la está cantando va a querer algo más. El hermano quizás va a querer echarse unas par de chelas. ¿O no? Otros hermanos, aquí no. Busquemos al Señor, que Él es el que nos tiene que fortalecer. Veamos el ejemplo de David. Dice: mas Él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién es su Dios, hermano? ¿No los oigo, hermano? Vale, lo vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová. Jehová. No se pregunte: ¿quién es mi Dios? ¿Y quién es mi Dios? Jehová, hermano. Jehová es su Dios. Jehová es el que lo va a fortalecer. Amén. Amén. Versículo 7. Primer principio, ¿cuál dijimos? Amén. Yo creo que solo este lado está pendiente. Todo este lado se van a invitar entre ustedes a desayunar, hermano. Los veo ahí algo dormidos. Pongámonos las pilas. Versículo 7. Segundo principio. Consúltele a Jehová, hermano. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech:
yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David, el 8. Y David consultó ¿a quién? ¿A quién, hermano? A Jehová. ¿Y usted a quién le consulta? ¿Al amigo, a la amiga, al vecino? A ellos muchas veces buscamos y le contamos nuestros problemas, nuestras necesidades, en lugar de buscar a Jehová y preguntarle a Él qué es lo que debemos de hacer. Amén. David tenía un gran problema, que los 600 hombres que lo acompañaban le estaban echando la culpa a él de todo lo que les estaba sucediendo. Muchas veces nosotros nos pueden abandonar, hermanos. Nos pueden abandonar nuestros padres, la familia, los amigos. Y vemos que todo se nos viene encima. Pregúntele al Señor qué es lo que debe de hacer. Yo no sé lo que usted está pasando en esta mañana. Yo no sé si usted está pasando por una buena temporada. Llevamos ya 7 meses de este año. No sé cómo le ha ido a usted este año. No sé si le ha ido bien, más o menos. O de una necesidad viene otra y otra. No sé. Quizás para ustedes esta prédica. Que vamos a pasar necesidades. El Señor no nos ha dicho que vamos a tener una vida color de rosa, una vida en que no vamos a tener necesidades ni dificultades, sino que se nos van a presentar los problemas. Pero de nosotros depende cómo vamos a salir. Y por eso es, número 1, fortalezcase en el Señor. 2, busque al Señor, pregúntele qué es lo que debe de hacer. Si debe continuar. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros no queremos obedecerle porque no nos gusta la respuesta que nos da. Yo ya les he compartido muchas veces que cuando yo me alejé del Señor, todos nos alejamos. Enfrente de la casa llegaron a construir, a poner una iglesia. Y era un taber, solo tenía que pasarme la calle, así como aquí, solo pasarse la calle. Y yo siempre salía en las tardes y veía a los hermanos que siempre pasaban riéndose. Y yo decía, qué galán esos hermanos, que todos quizás no tienen problemas ni necesidades, todo el tiempo riéndose. Entonces yo tenía la necesidad de congregarme otra vez, mis hijos estaban pequeños. Mi esposo se había alejado también del Señor y él no quería nada. Entonces dije yo, es mi responsabilidad, mis hijos, mi responsabilidad. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde tengo que ir a congregarme? Porque de la iglesia donde yo nací, donde yo pertenecía, me quedaba muy lejos. Y a mí me ha dado miedo andar con mis hijos en los buses. Yo veo, mire, a las mujeres que andan con como 5 niños chiquititos, la marimba, ¿no? Y bien andan en los buses y yo las admiro porque yo no podía. Yo me trababa con mis bichos. Entonces yo le decía, Señor, ¿a qué iglesia voy? Teniendo una iglesia enfrente, yo le decía al Señor, aquí habían varias iglesias. Y yo le decía, voy a tal iglesia o a tal iglesia. Pero el Señor me respondía y me decía, allí. Y yo le decía, no, yo allí no quiero. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor que usted no quiere? Nunca. Bueno, yo sí. Yo me pongo a hablar así con el Señor, como que Él estuviera así enfrente de mí. Y Señor, y Él me decía, allí tenés que ir. Y yo, no, Señor, yo ahí no quiero ir. Es que es un taber. Yo a un taber yo no quiero ir. O sea, yo tenía los tabers por abajo. Que ellos no oran, que ellos no cantan. Imagínense, así los tienen a ustedes, hermano. Ojo ahí, ojo ahí.
Y el Señor, yo todo, mire, pasé varios meses orando. Y el Señor me daba la misma respuesta. Bueno, pues le dije un día, voy a ir. Un domingo yo me arreglé a mis bichos que estaban chiquitos. Y les dije, vamos a ir a la iglesia. Sí, mamá. Y nos pasamos las calles. Mire, ese día mi hijo mayor tenía como 10 años. Y el otro tenía 6. El primer día que fuimos y regresamos, mi hijo venía, pero feliz. Y me dijo, mamá, acepté al Señor como mi suficiente salvador personal. Y yo me quedé, o sea, ¿qué he estado haciendo yo como mamá? Por eso es importante que usted traiga a sus hijos. Entonces ahí yo me di cuenta que en realidad sí era el Señor el que me estaba hablando y me estaba diciendo, ahí tenés que ir. El chiquitín me costó, mire. Él ha sido más rebelde, pero sin embargo siempre íbamos. Así que el Señor responde, hermano. Si usted le pregunta, Él le va a contestar. Pero muchas veces no le va a gustar lo que Él le dice. Pero va a depender de usted si obedece o no obedece. Amén. Principio número 3. Dijimos, número 1, fortalécete en el Señor. 2, consúltale a Jehová. 3, versículos 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor y donde se quedaron algunos. Póngame el 8. Vaya, mira, aquí le contestó Jehová. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Le preguntó David a Jehová. ¿Los podré alcanzar, Señor? Y él le dijo, Jehová le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió, ¿qué dice? Adelante con 400 hombres. Déjeme contarle. El tercer principio es, sigue adelante, aunque te quedes solo. Aquí, David fue con sus 600 hombres que iban a ir a rescatar a lo que le habían quitado. Mas, sin embargo, aquí dice que solo fueron 400. ¿Cuántos no fueron? 200 se quedaron. 200 le dieron la espalda. 200 le dijeron, no vamos a ir. 200 le dijeron, estamos cansados. Mas, sin embargo, él siguió adelante. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces a usted lo van a abandonar. Muchas veces a usted le van a dar la espalda. Quizás su familia. No duele cuando los más cercanos se van, sino que duele cuando la propia familia le da la espalda, cuando su propia familia lo critica, cuando su propia familia no los quiere apoyar. Esto le estaba pasando a David. 400 hombres sí lo apoyaron, pero 200 hombres le dijeron, no te vamos a acompañar, no vamos a ir contigo. Mas, sin embargo, dice, él siguió adelante. Hermano, a usted que no le importe quién lo dejó, a usted que no le importe quién le dio la espalda, que no le importe si su familia lo está criticando, usted tiene que seguir adelante. Tal vez nosotros nos da miedo seguir adelante porque no sabemos qué es lo que va a venir. No sabemos cómo vamos a solucionar el problema. No sabemos cómo vamos a salir de esta angustia o necesidad. Porque aquí David no lo tenía claro. Él solo sabía que sí los iba a rescatar, que sí Dios iba a ir con él. Pero no sabía cómo iba a ser ese proceso. Muchas veces el Señor le dice a usted, sigue adelante a pesar del problema. Sigue congregándote.
Sigue leyendo la Biblia. No le dice cómo le va a solucionar el problema, sino que le dice, sigue adelante. Y usted por fe tiene que seguir adelante, buscando al Señor. No se quede atrás. Siga buscando del Señor, a pesar de lo que esté viviendo ahora, a pesar de esa angustia, ese dolor que usted tiene. Siga adelante. Siga trayendo a sus hijos a la iglesia. Sígales enseñando la palabra. Siga usted fortaleciéndose en el Señor. No se quede atrás. Amén, hermanos. Los veo bien serios. Ya vamos a terminar para que le inviten al que está a la para desayunar. Amén. Ya desayunaron todos. No, ¿verdad? Ya ve. Invite al que no ha desayunado. Veamos el versículo 10. En el camino, Dios le va a dar la solución, hermano. Dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás. Versículo 10, ¿verdad? Se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El siguiente, hermano. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino ellos no sabían cómo iban a encontrar a estos hombres, porque en el desierto, o sea, es inmenso, ¿verdad? Usted puede ir por un lado y los otros agarraron por el otro, pero más sin embargo, David siguió adelante, pero en lo que él iba caminando, se encontró a un egipcio, que este egipcio lo habían dejado abandonado. Usted cuando llegue a la casa, lea este capítulo y va a entender, lo habían dejado abandonado, porque él se enfermó, él ya no podía seguir adelante con los que habían atacado al pueblo donde estaba refugiado David. Entonces lo dejaron abandonado prácticamente. Entonces en el camino David lo encontró, le dio de comer, le dio agua, él recobró las fuerzas y le dijo quién era. Y le dijo que él había sido parte de los que habían tomado a todos sus hijos y hijas, y que él había formado parte de esa hazaña. Entonces David aquí le preguntó si les iba a ayudar y le iba a decir por dónde se habían ido estos tipos. Entonces él les ayudó. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que conforme usted vaya caminando, el Señor le va a ir dando la solución. Pero si usted no avanza, si usted se queda varado en el mismo lugar, usted va a seguir en el mismo problema, en la misma situación. Usted tiene que seguir adelante, que cuando usted vaya caminando, el Señor le va a ir dando la respuesta a su necesidad, a su angustia. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Dígale que está a la par, me vas a invitar a desayunar. Dígale, hermano, ustedes que están tan penosos, si estamos en familia, hermanos. Ya vamos a terminar. Les voy a repetir. Principio número 1 para que usted siga adelante. Fortalecerse en el Señor. Consulte a Jehová. Todo. Siga adelante, aunque todos le abandonen. En el camino Dios le va a dar la solución. Y el último, y el más difícil, creo yo, es perdonar. Perdonar, hermanos. Cuesta. Cuesta ir a decirle a alguien, perdóname. O decirle, te perdono por haberme abandonado. Te perdono. Ve el versículo 22 y 23. Aquí David ya había rescatado a todos los hijos e hijas, a las esposas de todos los hombres, a sus 2 esposas, y habían regresado a la ciudad. Y dice la Biblia que los 200 hombres que se habían quedado, que no lo acompañaron, que le dieron la espalda, que le dijeron no vamos a ir contigo, lo fueron a recibir muy contentos. Pues sí, traían sus hijos y a sus hijas.
Y dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Los 400 hombres que habían acompañado a David, cuando regresaron, ellos no querían darle nada del botín que llevaban. Porque tenían razón o no tenían razón, si no los acompañaron. O sea, usted hubiera hecho lo mismo. Decirle, no les den nada. Solo devuélvanle a sus hijos y a sus hijas. Solo devuélvanle a sus esposas. No les demos lo que nosotros traemos. Traemos ganado, traemos dinero, traemos joyas. Ellos no lo merecen. ¿Le hubieran dicho a usted? ¿Verdad? Si somos seres humanos, hermanos, y aquí no tenemos aureolas. Estamos hablando de la realidad. ¿Qué haríamos? No me diga, los perdonamos porque no fueron delen. No, hermanos. Seamos realistas. Todos le hubiéramos dicho, ellos no tienen derecho. Devuélvanles solo lo que les pertenece. O sea, a sus hijos, a sus hijas y a sus mujeres. ¿Pero qué dijo David? Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Siguiente. ¿Y quién os escuchará? Vale, miren, hermano. David les dijo, vamos a compartir todo, porque la victoria la dio Jehová. Entonces, ¿qué él estaba diciendo? Perdónenlos. Quinto principio, perdone, hermano. Perdone al que lo criticó. Perdone a su familiar que le dio la espalda. Perdone a su amigo que no quiso avanzar con usted, que lo dejó solo, que no lo apoyó. Perdónelo. Solo así usted va a ser bendecido. Cuesta perdonar. Porque el orgullo que todos tenemos duele. No sale de aquí esa palabra, perdóname. O te perdono. Cuesta, hermano. Pero para usted ser bendecido y para que Dios le dé la solución, usted tiene que aprender a perdonar. Si usted en este momento está pasando por un mal momento, recuerde que nuestro Señor está de su lado. Pero pregúntele, ¿cómo va a salir de esto? Y si Él le dice, sigue adelante, porque hoy le está diciendo, sigue adelante, sigue congregándote, sigue leyendo la palabra, que yo te voy a dar la solución. Pero tiene que seguir adelante, hermano. Amén. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana. Y le vamos a decir a nuestro Señor,